Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que parece estar en todas partes, pero que pocos entienden de verdad: el ayuno. Así es. Y para guiarnos tenemos el libro Ayuno Consciente de Endica Montiel. Nuestra misión hoy es un poco desmantelar lo que creíamos saber sobre la comida. Totalmente. Vamos a explorar el ayuno no como una dieta de moda, sino como una herramienta ancestral que, según el libro, puede reconectar cuerpo y mente. Exacto. La idea es dejar de lado ese mito de que hay que comer 5 o 6 veces al día para activar el metabolismo. Uf, sí. El libro propone un viaje fascinante. Empezaremos por ese reloj oculto que todos llevamos dentro. Ajá. Luego nos asomaremos a la sinfonía de hormonas que se desata cuando ayunamos. Y al final, el superpoder secreto del ayuno: la autolimpieza celular. Me encanta eso de superpoder secreto. Ok, pues arranquemos por el principio. El libro dice algo que me pareció muy potente. A ver. Que antes de ayunar, lo primero es aprender a escuchar al cuerpo. Plantea que vivimos tan desconectados que ya no sabemos si comemos por hambre, por ansiedad. O por aburrimiento. O simplemente porque el reloj dice que es la 1. Exacto, hemos perdido esa conexión. Y eso nos lleva directamente al primer gran concepto: los ritmos circadianos. Ok. Y esto no es esoterismo, es pura biología. Todos tenemos un reloj maestro en el cerebro que se sincroniza con la luz y la oscuridad. Un ciclo de 24 horas, ¿no? Más o menos. Pero lo más alucinante es que muchos de nuestros órganos, como el hígado o el páncreas, tienen sus propios relojes. Espera, ¿quieres decir que mi hígado tiene su propio reloj? ¿Cómo funciona eso? Totalmente. Piensa en una orquesta. El cerebro es el director, pero cada músico tiene su partitura. Este sistema regula cuándo liberar hormonas. Ah, claro. Por la mañana, por ejemplo, el cuerpo libera cortisol para darnos ese empujón de energía. Para despertar. Y por la noche produce melatonina para prepararnos para dormir. Y una de sus funciones es decirle al páncreas: oye, frena la producción de insulina, la cocina está cerrada por hoy. La cocina está cerrada, me encanta esa imagen. O sea que si ceno a las 11 de la noche, es como llegar a un restaurante cuando ya están limpiando. Precisamente, el cuerpo no está preparado. Y aquí es donde se pone interesante. A ver. Se creía que la luz era la única señal que ajustaba estos relojes. Pero el doctor Sachin Panda hizo un experimento con ratones que lo cambió todo. ¿Qué hizo? A un grupo de ratones, que son nocturnos, les dio de comer durante el día, en contra de su biología. ¿Y qué pasó? El resultado fue que los relojes de sus hígados se desconfiguraron por completo. La comida fue una señal más fuerte que la luz. ¡Wow! O sea que no solo importa qué comemos, sino que es absolutamente crucial cuándo lo comemos. Ahí está la clave. La comida puede literalmente cambiarle la hora a nuestros órganos. Es increíble. Y esa es la esencia del ayuno bien entendido. No se trata de sufrir, sino de realinear nuestros hábitos con nuestra biología. Ok, me queda clarísimo el tema de los ritmos. Ahora hablemos de esa sinfonía de hormonas que mencionaste. Claro. El libro describe que cuando dejamos de comer por un tiempo, dentro del cuerpo se desata toda una reorganización química. Es como si el cuerpo cambiara de un modo de abundancia a un modo de eficiencia. Y la hormona protagonista en la abundancia es la insulina. La que se encarga de almacenar, ¿verdad? Exacto. Cuando comemos, sobre todo carbohidratos, la insulina sube y se encarga de coger esa glucosa y guardarla. Es nuestra principal hormona de almacenamiento. La que mete la energía en la despensa. ¿Y qué pasa cuando ayunamos? Pues que sus niveles se desploman. Y esa caída es la señal que todo el sistema estaba esperando. Señores, es hora de usar las reservas. Justo eso. Y aquí entra su contraparte, el glucagón. Si la insulina guarda la energía en el hígado, el glucagón tiene la llave para sacarla cuando hace falta. Entendido. Insulina guarda, glucagón saca. Pero el libro menciona otras hormonas. Habla, por ejemplo, de la norepinefrina. La noradrenalina, sí. Un momento, ¿esa no es la hormona del estrés, de la lucha o huida? Eso suena mal. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es fascinante. Durante el ayuno, la norepinefrina aumenta. Sí. ¿Y eso es bueno? En este contexto, sí. Acelera ligeramente el metabolismo, aumenta la concentración mental y, lo más importante, ayuda a movilizar la grasa de nuestras reservas para usarla como energía. Ah, claro. Piensa en nuestros ancestros. Si no había comida, no podían permitirse estar débiles y aletargados. Necesitaban estar alerta para cazar.
Visto así tiene todo el sentido. El cuerpo no te apaga, sino que te pone las pilas para que soluciones el problema. Es un mecanismo de supervivencia brillante. Ahora, aquí viene la parte que cuando la leí tuve que releerla 3 veces. La hormona del crecimiento, la HGH. Ah, los números. Los números que da el libro son de locos. Son espectaculares, sí, pero están bien documentados. Después de unas 20 o 24 horas de ayuno, la producción de HGH puede dispararse entre un 1300... Espera. Entre 1300 y 2000%. ¿En serio? ¿Eso no es un error de tipeo? Es real, y la razón es, de nuevo, pura inteligencia biológica. No, es que mi cabeza acaba de explotar un poco. ¿Cómo es posible? Cuando el cuerpo empieza a usar sus reservas, necesita una garantía de que no va a quemar lo más valioso, la masa muscular. Claro, la HGH actúa como ese guardaespaldas, preserva el músculo y promueve la reparación de tejidos. En un estudio, un paciente que ayunó 40 días vio sus niveles de HGH aumentar un 1250%. Increíble. Pero volviendo al estrés, me hablaste del estrés bueno, pero ¿y el cortisol? ¿Ese es siempre el villano? Esa distinción es fundamental. Aquí entra el concepto de hormesis. Hormesis. Es la idea de que una pequeña dosis de un estresor es beneficiosa, te hace más fuerte. Como el ejercicio. Lo que no te mata te hace más fuerte. Exacto, pero con matices. El ayuno es un estresor controlado. El problema es cuando a ese ayuno le sumamos el estrés del trabajo, la falta de sueño. Claro, se acumula. Ahí el cortisol se dispara de forma crónica y puede generar el efecto contrario al que buscamos. La clave es el equilibrio. Entendido. Este proceso de fortalecimiento me lleva a la que parece ser la joya de la corona del ayuno, la autofagia. Suena a que el cuerpo se come a sí mismo, lo cual es un poco aterrador. Significa literalmente eso, comerse a sí mismo, y es uno de los procesos más fascinantes de la biología, tanto que le valió un premio Nobel, ¿no? A Yoshinori Ozumi en 2016. Imagina que tus células son como pequeñas ciudades. Con el tiempo acumulan basura, proteínas viejas, orgánulos que no funcionan, incluso virus o bacterias. Exacto. La autofagia es el servicio de recolección y reciclaje de la ciudad. Me encanta la analogía. Entonces, ¿cómo se activa este servicio de limpieza? Se activa cuando la célula detecta que hay poca energía, o sea, durante el ayuno. Hay 2 vías metabólicas clave. Una se llama AMPK. AMPK. Es como el sensor de batería baja. Cuando la energía escasea, la AMPK se enciende y da la orden de empezar a reciclar. Ok. Y al mismo tiempo apaga a su contrincante, una vía llamada mTRO, que es el jefe de obra de la célula. El que se encarga de construir y crecer. Eso es. Ok, déjame ver si lo he pillado. AMPK es el sensor de batería baja que grita «¡Emergencia! ¡A reciclar!». Y MKOR es el capataz que solo trabaja cuando llega comida. Es una analogía perfecta. Y el ayuno básicamente despide al capataz por un rato para que el equipo de limpieza pueda trabajar. Exactamente así. Y para que ese equipo trabaje de forma realmente significativa, se necesitan ayunos de más de 24 horas. El máximo potencial se alcanza entre las 48 y 72 horas. Un reinicio celular en toda regla. Bien, pasemos a la práctica, que es lo que muchos estarán esperando. Vamos a ello. El libro insiste en que no hay una fórmula mágica, que el mejor ayuno es el que se adapta a tu vida. Exacto, la flexibilidad es la clave. Podemos agrupar los métodos en 3 niveles. Primero, los intermitentes. El más sencillo es el 12.12. 12 horas de ayuna, 12 de ventana de comida. Sí. Si cenas a las 9 de la noche, no comes hasta las 9 de la mañana. Mucha gente ya lo hace sin darse cuenta. Y luego está el más popular, el 16-8. Ese es el que implica saltarse el desayuno o cenar muy temprano. Yo he intentado el 16-8 y admito que las primeras mañanas mi estómago sonaba como una orquesta de ballenas. Totalmente. A mí me pasa igual. ¿Te das cuenta de que ese hambre matutino es más un hábito que una necesidad real, verdad? Absolutamente. Y para los más avanzados está el OMAD, una sola comida al día. Suena extremo.
pero para gente con agendas muy apretadas simplifica mucho la vida. Luego están los ayunos de 24 a 48 horas, como el método 5-2, y los prolongados de más de 72 horas, que ya son más terapéuticos y requieren preparación. Así es. Ok, la pregunta del millón. ¿Qué rompe exactamente el ayuno? Por ejemplo, mi café de la mañana, si le pongo una gotita de leche, ya he arruinado todo. Buena pregunta. Técnicamente, cualquier cosa que aporte calorías o genere una respuesta de la insulina rompe el ayuno. O sea que sí, esa gota de leche cuenta. Sí. Y el colágeno, los aminoácidos, y mucho cuidado con los edulcorantes artificiales. Aunque no tengan calorías, algunos pueden estimular la insulina o alterar la microbiota. Entonces, ¿qué sí podemos tomar? Agua, por supuesto. Café negro sin nada. Tés o infusiones de hierba siempre que no lleven fruta. Ok, y un consejo fundamental del libro. Los electrolitos. Durante el ayuno se pierden minerales. Y eso puede causar mareos, ¿no? Mareos, calambres. Añadir una pizca de sal de buena calidad, como la sal rosa del Himalaya, al agua puede marcar una gran diferencia. Buen dato. Y para romper el ayuno, ¿cuál es la mejor manera? Supongo que pasar de 0 a una pizza no es la mejor idea. Definitivamente no. La clave es la progresión. Unos 15 minutos antes de comer, tomar un poco de vinagre de sidra de manzana o limón diluido en agua. Para despertar al sistema digestivo. Eso es. Y para la primera comida, algo ligero. Proteínas de fácil digestión como pescado blanco, huevos y grasas saludables como el aguacate. Ser amable con el sistema. Ok, todo esto deja claro que los beneficios van mucho más allá de la báscula. El libro habla de dos conceptos que me parecieron transformadores. El primero es la flexibilidad metabólica. Sí, es la capacidad del cuerpo de ser eficiente usando diferentes combustibles. La mayoría de la gente, al comer carbohidratos constantemente, ha hecho que su cuerpo sea muy bueno quemando glucosa. ¿Pero muy malo quemando grasa? Exacto. Es como un coche híbrido que solo sabe usar la gasolina y se ha olvidado de cómo activar el motor eléctrico. El ayuno lo entrena. Y el segundo concepto me dejó pensando mucho. La salud cerebral. ¿Cómo que no comer puede hacer que mi cerebro funcione mejor? Pues sí. Yo siempre he pensado que con el estómago vacío no puedo ni pensar. Pues la evidencia sugiere lo contrario. El ayuno aumenta una proteína llamada BDNF, que se conoce como el fertilizante del cerebro. ¿Fertilizante del cerebro? Ayuda a crear nuevas neuronas y a fortalecer las conexiones. Además, la autofagia también ocurre en el cerebro. Limpia las proteínas basura asociadas con enfermedades como el Alzheimer. Es un mantenimiento preventivo. Y, claro, el intestino, nuestro segundo cerebro. ¿Qué pasa ahí? El ayuno le da un descanso muy merecido, reduce la inflamación y permite que se active un mecanismo de limpieza llamado complejo motor migratorio. Unos barrenderos intestinales. Básicamente, sí. Si picoteamos todo el día, ese equipo nunca sale a trabajar y eso puede favorecer problemas como el SIBO. Al final, el mensaje del libro es que el ayuno es una práctica de reconexión, de volver a diferenciar el hambre fisiológica, la real, de esa hambre emocional o por hábito. Exacto. El libro menciona el caso extremo de Angus Barbieri, un hombre que ayunó 382 días. Una locura. Pero es un testimonio de la increíble capacidad de adaptación del cuerpo y subraya una diferencia vital. El ayuno no es inanición. El ayuno es el control voluntario sobre la ingesta. Me gusta mucho cómo el libro redefine el desayuno. Dice que el desayuno es la comida más importante, pero no porque tenga que ser a las 8 de la mañana. Sino porque es la comida que rompe el ayuno, sea a la hora que sea. Y la calidad de esa primera comida es la que va a marcar la pauta para el resto del día. Es una redefinición muy poderosa. Nos libera de la tiranía del reloj de la pared y nos invita a escuchar nuestro propio reloj biológico. Y para cerrar, quiero dejar una pregunta en el aire que propone el libro. Más allá de los protocolos, de contar horas, ¿cuándo fue la última vez que se sintió hambre de verdad? No un antojo, no aburrimiento, no la costumbre. Hambre real. Buena reflexión. El ayuno, quizás, nos da la oportunidad de redescubrir esa sensación y con ella una relación mucho más honesta con la comida y con nuestro propio cuerpo.